Sabemos que en Yu-Gi-Oh existen cartas muy poderosas que pueden romper el formato, pero sin duda este año han existido cartas que se salieron de control. Es por eso que en este video destacaremos todas las mejores cartas que han sido utilizadas en todo el año 2025. Así que si quieres saber cuáles fueron las mejores cartas del formato, entonces te dejo con el video. Como ya lo mencioné en la intro, vamos a hablar de las mejores cartas de todo el formato del año 2025, pero vamos a hacerlo de una manera más interesante. Es decir, vamos a verlo en retrospectiva de todo lo que sucedió a partir de enero de este año hasta el mes actual de diciembre. En pocas palabras, te haré saber todo lo que ha sucedido en el universo de Yu-Gi-Oh hasta la fecha del día de hoy. Ya habrás vivido tú los formatos, o si estuviste retirado o vas iniciando en este juego, entonces te va a venir de perlas saber cuáles son esas cartas que debes de tener para lo que se viene en el año 2026. Y para comenzar esta pequeña story time, vamos a lanzarnos a partir de la fecha de enero hasta el mes de abril, donde el reinado del Malice contra Raizal estaba en un completo caos. El deck Malice era uno de esos decks molestos que constantemente te estaba banishando tus cartas, y por si fuera poco funcionaba en beneficio para ellos mismos, ya que al ser banishados sacaban lo mejor de ese deck. Pero había una carta que fue tan molesta para todos nosotros, llamada Dimensional Shifter. Esta carta era caótica, era un caos, y la razón por la que Malice dejaba de lado al resto de los decks Rogue o Taller 2. El hecho de que no pudieras jugar cartas en tu cementerio era una locura. Lo peor es que duraba 2 turnos y la condición de activación era relativamente muy fácil. Lo único que tenías que hacer es descartar esa carta mientras no controlaras cartas en tu cementerio. Entonces sí, el deck Malice brilló y tuvo el mejor apogeo posible en aquel entonces gracias a Shifter. Pero si hablamos del deck Raizal, una carta que destacó del deck es su final boss, su boss monster Raizal Detonator. Lo dice el nombre, te detona, es que ese güey te detona, pero cabrón. Mientras caiga Special se puede atachar un monstruo del cementerio, y además era muy fácil de conectar en ese deck. Ahora, el efecto devastador de cada que tu oponente active una carta o efecto, puedes tachar un material y destruir una carta en el campo, tarjetearla y destruirla. Por si fuera poco, por culpa del soporte que tiene el Eclipse Weaver que estás viendo aquí en pantalla, ¿no? Como se llama, los gemelos Eclipse, podías volverlo a revivir y podías volver a hacer ese bucle. Además de contar con otros exits muy útiles en aquel entonces como Aggregator y otras cartas más que hicieron de Detonator una auténtica locura. Sin embargo, gracias al mes de abril se reguló una lista, con lo cual tanto Detonator como Shifter se fueron a 1. Entonces Konami nos dejó claro que tanto Shifter como Detonator eran un problema serio en aquel entonces. Sin embargo, esto no sería todo, ya que Konami en el mismo mes de abril lanzaría un producto que lo cambiaría todo. La Rarity Collection número 4, donde se reimprimió Mulcharmy Fúgalos. Esta carta también a día de hoy es una de las cartas más impactantes del formato. Es una maxe, es la maxe del pueblo, porque a diferencia de antes era una carta muy poco accesible y extremadamente cara para que no cualquier jugador la tuviera. Era un pay to win básicamente. Pero ahora con la salida de Rarity 4, Mulcharmy Fúgalo se volvió para el pueblo, y que cualquier oponente que tuvieras en algún torneo local o algún torneo competitivo te la pudiera resolver en contra. Entonces esto hacía que el nivel fuera más alto, y por lo cual si tú sacabas algún logro en ese formato, en los futuros formatos, fuera algo mucho más ingenioso de lo que era antes de la reimpresión de esta carta. Si bien Mulcharmy Fúgalos fue la maxi del pueblo, también había cartas que no lo eran tanto. De hecho, Dominus Impulse volvió a tomar relevancia gracias a que el Malice, a pesar de tener golpes en la banlist y que en mayo sacaron soporte Ignister, se pudo hacer la nueva versión de Malice Ignister, con lo cual el Malice volvió a repuntar en el deck meta. Mientras que el Raizal, por desgracia, sobrevivió el motor Fiesmith, con lo cual vamos a destacar el Fiesmith Engraver, y por el lado del Malice, por supuesto, la Impulso. Si hablamos de las cartas más potentes de todo este formato 2025, Engraver fue una de ellas. Resolver un Warcard como de Engraver te aseguraba tener una omninegación de cualquier cosa en campo con la Monster Fusion que estás viendo en pantalla, o bien dejar el DDD Sisa para evitar Nibiru's o cualquier convocación especial que activara tu oponente a través de una magia, trampa o efecto de monstruo. Es algo muy duro de ver y que actualmente está libre, de hecho.
Mientras que en contraparte tenemos la Dominus Impulse, una carta que salió desde el año pasado, pero tomó mayor relevancia en este formato en específico. Al tener limitado el Detonator, ahora desaparece esa amenaza y puedes evitar especial de gran impacto que te pueden dar el match por completo. Estas dos cartas también a día de hoy han dado mucho de qué hablar, pero volveremos a ese tema un poco más adelante. Aquí vamos a dar un pequeño time skip hacia el mes de agosto / septiembre, ya que desde abril hasta agosto no cambió nada. Todo lo que te dije se mantuvo exactamente igual. Sin embargo, en agosto se reveló un producto que cambiará todo el Taller 1, pero por completo, donde sacarían al famoso deck Yuumi, deck Dracotail y Loca 9, por supuesto. Mientras que también en el mes de septiembre se estarían reimprimiendo la Megateam de este año, donde cartas como Dominus Purge o Dominus Impulse estarían incluidas en esa lata. Y por si fuera suficiente, estarían sacando un monstruo ritual que haría locuras a día de hoy. Monstruo nivel 8, ritual, reptil llamado Habakiri. Estas cartas en particular, mamá lo que se viene, pero vamos a hablar primero de los nuevos decks meta. En el caso del Yuumi se vio bastante potenciado porque podía jugar Dominus Purge, una carta recién imprimida de la Mega Lata. Mientras que los Dracotail en ese momento no era el contendiente número 1, pero estaría desde las sombras tratando de acechar. En cambio, Loca 9 se combinó con lo Banky Show, lo cual hizo una combinación bastante aberrante. Y el Raizal renació de las cenizas gracias a lo Mitsurugi, pero específicamente a Habakiri. Vamos a hablar ahora de Habakiri, que es como la carta que más destacó en ese momento. Habakiri es un monstruo ritual de nivel 8 que te permite convocar un monstruo del deck y en resolución tributarlo. Y ese efecto solamente es una vez por turno, una vez por duelo, perdóname. Ese efecto es bastante potente porque te permitía buscar la magia ritual principal y la más potente de ese engine, con lo cual permitía acceder a un combo devastador. Podías convocar del deck fácilmente a Murakumo, este monstruo que estás viendo en pantalla, que cuando es special puedes hacer Raigeki. Y por si fuera poco, puedes una vez por turno negar una carta, mientras que tu oponente tenga cartas en su mano tiene que descartar. Si no tiene cartas y no tiene forma de tirar el costo, el efecto se va a negar. ¿Esto qué es, hermano? Este engine en particular tomó bastante fuerza al punto de competir contra un deck competitivo de la actualidad. Un Yuumi completo con purgas y 1000 handtraps y un Banky Shoal con la consistencia a tope y con el motor K9. Realmente te das cuenta que Habakiri hizo una gran relevancia en ese momento, pero no fue la única carta que destacó de todo eso. Porque otra carta destacada fue el K9 Ishuna, este monstruo K9 nuevo que gracias a que tu oponente activara cualquier handtrap o cualquier monstruo en tu cementerio, ya que la condición simplemente te dice que active un monstruo de la mano del cementerio. Él puede caer special y cuando es special puede hacer foliage. Él puede folishar otro monstruo que se convoca en el turno del oponente y ese mismo monstruo va a poder hacer exceed en ese turno. ¿Qué pasa? El exceed que te bajan puede hacer una interrupción o una omninegación dependiendo la situación, y que por si fuera poco, si no te quitabas ese cuerpo en campo, tu oponente tomaba una gran ventaja en su turno. Realmente ejerció una presión bastante loca, al punto de que Konami tuvo que sacar una banlist de emergencia para ese deck en específico y para el puente de los Raizal, para que el Raizal Mitsurugi dejara de existir, ya que prohibieron cartas como Feralims, este exit que estás viendo en pantalla, y por el lado del Banshees limitar los motores principales. De ahí te das cuenta que cartas hacen la enorme diferencia. A partir de ese punto se pensaría que el formato ahí va a quedar, es decir, que el Yuumi se consagraría como el sólido Tier 1 contra los demás. Pero la realidad es que estábamos más equivocados, ya que existían cartas actuales que potenciarían ciertas estrategias que remontarían la situación completamente. Porque justamente cartas como Dominus Impulse o Habakiri remontarían 360 el formato. El Yuumi se empezaría a quedar atrás por culpa del propio Dracotail, que se empezaba a dominar, ya que no existía la Bankish / K9, empezó a meterse en el formato, mientras que el de Criston se empezó a combinar con lo K9. Entonces ya era una versión de Criston K9 contra un Dracotail contra un Yuumi puro, donde el Yuumi puro empezaba a debilitarse. Pero gracias otra vez a Habakiri se hizo una combinación poco vista, que en ese momento parecía ridícula,
pero la realidad es que no, que era el Yumi con Mitsurugi. Y gracias al heraldo de la luz que estás viendo en pantalla te permitía puentear a lo Mitsurugi. Entonces el Yumi volvió a retomar el trono del sólido Tier 1 y por excelencia el mejor deck por jugar. Sin embargo, gracias a la carta de impulso también el motor Mitsurugi se empezó a consagrar como un deck puro para poder utilizar y abusar de esas cartas junto a la Pot of Extravagance. Realmente si lo pensamos se nota mucho el impacto de las cartas conforme pasa el tiempo. Ya si nos adentramos un poquito al presente, sabemos que decks como Yumi barra Solfachor barra Mitsurugi junto al Dracotail barra Branded junto a K9 y cualquier variante de por medio son los decks dominantes, donde cada semana o cada mes o cada evento, cada no sé, torneo va cambiando. De repente es el Yumitsu, luego es el Branded Dracotail, luego el K9 con algo más. Se sabe que ahí están. Pero algo que podemos destacar en común son las cartas que le dan apoyo y soporte a todo esto. De hecho, hasta una lista de emergencia que se supone que iba a ser algo, pero al final no pudo detener el caos que se está dando hoy en día. Voy a destacar también una carta que estuvo ahí, que es Dimensional Barrier. Era la cartaza del momento, porque resolverla era un 50% win condition. El otro 50% era el campo que tú establecías. Decir rituales contra un Yumitsu, ya nada más te preocupabas de lo Yumi. Decir exits a un Cristón, ya nada más te preocupabas de negarlo Cristón o negarlo Synchros. Decir Synchros a un deck Yumi, es que ya nada más te preocupabas, me explico, ¿verdad? O deck fusiones al Branded Dracotail, se queda burro, se queda tonto viendo la mesa. Cartas también como Impulso, o sea la Triple Tactic Tross. También, acceder fácilmente a cartas como esas no tiene sentido, que actualmente se encuentra libre. De hecho, Impulso ha sido una de las cartas más explotadas. La Impulso de las tácticas triples junto a la Dominus Impulse. De hecho, las hermanas Impulse han dado una gran relevancia en todo el año. Que de hecho, si podemos tomar en cuenta todo lo platicado aquí, podemos hacer una lista de las cartas absurdas de este año que incluso puedes usar el año próximo. Comenzamos con cartas como Dimensional Shifter o Detonator, que ambas están limitadas y que probablemente no sobrevivan el siguiente formato. Sin embargo, hay otras cartas como Muy Charmy Fúgalos o Triple Tactical Tross, que estas dos cartas actualmente se encuentran libres y que posiblemente, aunque estuviesen en alguna lista futura, puedes seguir abusando y continuando en el formato del futuro. Además de cartas como Dominus Impulse o también Dominus Purge, estas cartas trampas también te recomiendo que las consigas porque son cartas pero con un alto impacto sin duda alguna. Y sin olvidar a Habakiri, un monstruo ritual que te permite hacer Walker Combo y acceder a todo el motor ritual del engine Mitsurugi. Es una locura que queda en duda si el motor Mitsurugi quede por ahí. De hecho, tienes aquí esta referencia a la predicción de la banlist donde hablamos de cositas que tienen que ver con el Mitsurugi. Aunque todo esto también lo hice con la intención de recordar todo lo que se ha vivido en este año. O como bien dije, si eres un jugador nuevo o no estuviste activo, te conté la historia de qué pasó de principio a fin. Y para hacerlo más especial y más conmemorativo el fin de año que se viene pues prácticamente cerrar un ciclo por completo, vamos a nombrar una carta como la carta del año. Esa carta que sin importar lo que pase sigue coexistiendo y sigue dando mucho de qué hablar. De hecho no lo tengo que pensar mucho porque yo le doy ese lugar a Dominus Impulse. Esta carta trampa que aunque tenga restricción y que no todos los decks la puedan jugar, la puedes activar de la mano para negar cualquier special y destruirla. Es muy buena, es God Tier, es increíble. Probablemente no estés de acuerdo conmigo o probablemente sí. ¿Tú crees que hay otra carta mejor que Dominus Impulse actualmente en este año 2025? Incluso si en este video tuviste alguna duda, tienes de referencia estos videos en pantalla que te pueden ayudar bastante. Tanto las mejores cartas del formato, las mejores hand traps, quick plays, trampas, entre otras más. Te puedes dar una vuelta en el canal que te puede ayudar bastante en ese aspecto. También recuérdate que te puedes suscribir para que no te pierdas de este tipo de videos. Además que actualmente tenemos la membresía del canal donde voy a subir videos de forma adelantada para ustedes y contenido exclusivo en ese donde podemos jugar contra el tiempo o otros videos que te pueden ayudar para mejorar como jugador de Yu-Gi-Oh! Sin más chicos, yo soy Javito y nos estaremos viendo en un siguiente videoblog. Cuídense mucho mis pequeños Yu-Gi duelistas.